Hola, muy buenos días. Vamos entonces a leer hoy el capítulo 2 de Éxodo. Ya leímos el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 2 para poder entender qué es lo que el Señor quiere decirnos, hablarnos. Ustedes cada quien en su reflexión personal pueden pedirle al Señor que les ilumine, que les hable a través de su palabra, porque es muy importante conocerle a través de su palabra y dejar que el Señor nos guíe y nos vaya mostrando qué es lo que pues necesita Él de nosotros, qué es lo que necesitamos cambiar, reconocerle, adorarle. Y bueno, en el capítulo 2 de Éxodo, si tienes tu Biblia, ábrela, que para eso es, para que la abras, la leas, la reflexiones, medites en su palabra y te dejes guiar por el Espíritu Santo para que sepas qué quiere el Señor decirte el día de hoy. Subraya lo que más a ti te llame la atención, me lo puedes dejar en los comentarios. Bueno, el capítulo 2 de Éxodo dice así: En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel entregó
a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz a un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Amén. Bueno, y ahora haciendo la reflexión personal, pues bueno, en el video anterior, en el audio anterior, veíamos cómo había ordenado el faraón que se mataran a los varones, a los niños, a los bebecitos varones. Pero el Señor actuó, el Señor le dio sabiduría a la mamá de Moisés, a su hermana, de ponerlo en como una canasta y llevarlo a donde sabían que iba a estar seguro. Podían pasar, yo me imagino que podían pasar como dos cosas, ¿no? O sea, al ver ese niño y saber que pues el faraón tenía ese mandato, pues matarlo igual, o que el bebé viviera con ellos. Como quiera, la mamá, me imagino, la mamá en ese momento tenía mucho temor de su hijo, de que como quiera si se quedaba con él, pues iba a morir, era muy probable que iba a morir. Y ella tuvo esa fuerza de decir, bueno, pues como quiera, si a lo mejor yo lo tengo, va a morir, pues voy a intentar esto, de entregárselo a la princesa para que viva con ellos y que no muera. Y pues así lo hizo y el Señor obró, le abrió las puertas pues del plan que ella tenía, le fue mostrando, le fue abriendo puertas y suavizando el corazón, me imagino también de la princesa, del faraón, porque si eso era un decreto, entonces el faraón pues tuvo que aceptarlo, ¿no? Tuvo que aceptar al niño hebreo en su casa. Entonces ahí es donde yo veo que el Señor obra, cuando su propósito debe ser cumplido. Así es como el Señor obra. Y claro que para la mamá, pues al principio a lo mejor fue muy difícil y muy complicado, pero sabía que él iba a estar bien, sabía que iba a vivir, que ese niño tenía un propósito también en su vida y que él iba a vivir. Y pues no es fácil, obviamente para la mamá no fue fácil desprenderse, aunque el Señor le dio esa oportunidad bueno, cuando nació se quedó con él 3 meses y después de eso pudo amamantarlo, o sea, todavía se quedó con él todavía un poco de más tiempo y le eh, pues pudo estar con él, aunque a lo mejor ya después, eh, pues no dice cuántos años duró con el niño, solo dice años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó y le puso el nombre de Moisés. Entonces, pues como quiera, obviamente su mamá, a pesar de que era su mamá y lo amaba, pues tuvo esos años de quedarse con su hijo. Y pues así es como el Señor actúa. Después, cuando Moisés crece y él siempre supo que era hebreo, ¿verdad? Aunque se crió como egipcio y creció con ellos, pues él sabía que su origen era hebreo. Y pues cuando salió y vio a los de su pueblo oprimidos, obligados a trabajar a fuerza, eh, pues golpeados, maltratados, pues él empezó a sentir como que es ahí cuando él empieza a sentir que no estaba bien. Algo a lo mejor en su interior le decía que no estaba bien, que necesitaba hacer algo, ¿no?
hasta que mata a este señor que era egipcio, que estaba maltratando a un hebreo, y pues ya él se siente acusado, se siente mal porque sabe que matar pues tampoco es bueno. Y aquí nos damos cuenta que él quiso hacer como justicia por su propia fuerza, con, su, con sus propios medios, y no es tampoco así como el Señor quiere que nosotros actuemos. O sea, siempre el Señor quiere que le volteemos a ver, que preguntemos a Él qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que debemos hacer en cierta situación, aunque para nosotros sea lógico, para Dios no. O sea, Dios tiene otros planes, su forma de hacer o de ver las cosas es diferente, obviamente. Entonces no es por nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a hacer las cosas. Es con la gracia de Dios que nosotros vamos a poder hacer diferente manera, diferentes situaciones, procesos, lo vamos a hacer diferente porque vamos a tener esa gracia de Dios. Entonces, pues bueno, ya es cuando Moisés se va, huye y hace su vida aparte, ¿verdad? Y pues bueno, se casa, ya tiene un hijo, pero a pesar de que a lo mejor Moisés quiso como olvidarse de esa situación, o sea, él había visto que su pueblo estaba oprimido, los de su pueblo estaban oprimidos, y él como que sintió que necesitaba hacer algo, pero no era así la manera en que él debía hacerlo. Huye y hace su vida, pero el Señor se acuerda, el Señor oye el clamor de este pueblo oprimido, y entonces ya es cuando empieza ahora sí la voluntad del Señor a hacerse, que es lo que veremos en el capítulo 3. Bueno, pero a mí lo que me dice es que el Señor escucha, que el Señor tiene su plan perfecto, su voluntad. Él es soberano y que no es por mis fuerzas que yo voy a lograr hacer tal cosa, o que yo voy a tener justicia, o que yo voy a tener, o que voy a poder, pues sí, esa justicia o remediar alguna situación. No es por mí, es por Él. Primero debo buscarlo a Él, primero debo ver qué Dios me dice a mí de cierta situación, cómo debo actuar, que me dé sabiduría, y entonces ahí sí ya voy a hacer su voluntad, porque por mis fuerzas no es la mejor manera, y yo lo he visto muchas veces. Por mi impaciencia, porque a lo mejor no veo más allá del plan de Dios que ya tiene para mí, porque a lo mejor yo quiero venganza y no se trata de eso, porque a lo mejor pienso que yo pues soy la justiciera y quiero hacer yo justicia en la situación que se me presente por mi propia mano, y no es así. Debo esperar, debo escuchar a Dios, debo orar para que Dios me guíe, para que su Espíritu Santo me guíe y me diga qué es lo que Él quiere de mí, de esa situación que estoy viviendo. Pero bueno, yo aprendo a que debo preguntarle, orar, esperar sus tiempos, y que no es por mis fuerzas, que Él es el Todopoderoso, Él es Dios, Él es soberano, y que Él tiene todo bajo su control, que yo soy la que debo como apegarme a su plan perfecto, buscarle todos los días, leer su palabra para saber qué es lo que Él quiere de mí, de mi vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te dice a ti? Déjamelo en los comentarios. Oremos.
Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor, que podemos leer tu palabra libremente, Señor, que podemos abrir nuestros ojos, que tenemos esa salud, el trabajo, el alimento diario, Señor, físico y espiritual. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de compartir esta reflexión y que tú sabes que va a llegar a la persona que más lo necesite, Señor. No soy una estudiada, no tengo a lo mejor el conocimiento pues profundo, pero lo que sí sé, Señor, es que tú has obrado en mi vida enormemente, Padre, y que yo he visto tu gracia, tu misericordia, tus milagros hechos en la vida mía y en la vida de los que me rodean, Padre. Y pues de lo poco mucho que he aprendido, Señor, gracias porque me das esta pues firmeza de compartir, porque sé que va a llegar a alguien que lo necesite, Señor. Pero pues es tu palabra, son tus palabras, es tu sabiduría, Señor. Es la que se comparte aquí. No es mía, Padre, es tuya. Y gracias, Señor, por este día. Cuida, bendice y protege a todo aquel que esté escuchando esto, que lo necesite, Padre, en sus situaciones. Y que ahora reconocemos, Padre, que sin ti, pues no podemos, con nuestras propias fuerzas, no podemos lo que sea que estemos atravesando, Señor. Necesitamos reconocerte, Padre, en nuestra vida y dejar que tú tomes el control y que tú nos guíes a lo que tú quieres, Señor. Yo te dejo mi día y mi vida, Señor, la vida de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de toda mi familia, Señor, y la de mi esposo, para que un día, Señor, ellos puedan reconocerte, amarte y adorarte como tú quieres, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, pues ya se acaba esta reflexión de este día. Tú puedes escribirme en los comentarios o compartirlo con quien tú pienses que lo necesite escuchar. El objetivo de esto es leer la palabra del Señor y ver qué es lo que nos dice y pues reflexionar, principalmente meditar en su palabra. Así poco a poco vamos a ir conociendo más de Dios y de su plan, de su propósito que Él tiene para nosotros. Gracias, que Dios te bendiga y que tengas buen día.